Bienvenidos a un nuevo episodio de ReumaTV, de la Sociedad Española de Reumatología. Hoy vamos a hablar de un tema que genera mucho interés, pero sobre todo muchas preguntas porque hay muchos falsos mitos que vamos a romper, que es la alimentación en las enfermedades reumáticas. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Natalia Muñoz, que es farmacéutica y dietista, experta en el abordaje de enfermedades autoinmunes, digestivas y de fertilidad. Y si no la seguís, os animo a seguirla en Instagram, que tiene una cuenta espectacular con casi 30.000 seguidores y es @autoinmuneenpositivo. ¿Qué tal, Natalia? Bienvenida. Bueno, muy bien. Muchas gracias a vosotros por la invitación y espero que este episodio sea de interés para todo quien nos escuche. Yo creo que es un tema que va a interesar mucho porque, como decía, hay muchos falsos mitos y nos vas a ayudar a solucionarlos y sobre todo a ayudar a los pacientes en la consulta. Exacto. Al final muchos pacientes nos preguntan si hay algo que deban comer o que deban evitar para encontrarse mejor porque les importa mucho saber si pueden hacer algo más por su enfermedad. Y es una gran pregunta porque el papel de la dieta en la salud cada vez sabemos que es más importante. Desde tu experiencia, ¿cómo influye la alimentación en las enfermedades reumáticas? Vale, pues influye, pero de una forma muy positiva. Sí que sabemos en la actualidad que tenemos muchos metaanálisis de calidad, que ya sabemos que esos estudios siempre hay que observarlos con mucha ciencia, ¿no? Que nos indican que la dieta puede influir de forma positiva tanto en el curso como en la progresión de las patologías reumáticas. Entonces sí que es cierto que no tenemos que llegar a extremos o dietas restrictivas, que ya lo hablaremos después, pero sobre todo tenemos que buscar una alimentación que sea lo más individualizada para el paciente, que no le genere tampoco ningún estrés adicional, pero sí que sabemos que va a tener un impacto muy positivo en sus síntomas. Así que es algo de mucha importancia, desde luego. Sí, es verdad, como dices, que hay muchísimas, nos están bombardeando con esto y hay muchísimas dietas circulando sin gluten, sin lactosa, alcalina, keto, y es frecuente que los pacientes lo sigan por su cuenta sin ningún asesoramiento profesional, como es tu caso. Entonces, si tuvieras que recomendarle alguna pauta nutricional a nuestros pacientes, ¿qué nos dirías? Vale, pues lo primero de todo sí que es verdad que hay muchísimas dietas ahora mismo que están circulando por las redes y eso es incluso un poco peligroso porque podemos llegar a mensajes muy extremos que al final sí que es verdad que sabemos que en redes son los que más se extienden y más llegan a la gente. Entonces, si tuviese que elegir un protocolo dietético, digamos, que pueda ser útil para todo el mundo, sería una dieta mediterránea, pero con ciertos toques para considerarla antiinflamatoria. Por ejemplo, que haya un buen consumo de frutas y de verduras de muchos colores, legumbres que no se nos olviden, sobre todo frutos secos, semillas, especias, que hay muchas que tienen un gran poder antioxidante. Entonces sería un poco enfocarlo por ahí. Y luego, sobre todo, si vemos que un paciente hay algún alimento que le siente mal, también darle bastante peso a la parte digestiva, porque sí que sabemos que también tiene mucho que ver con la efectividad de los tratamientos farmacológicos. Entonces, por ejemplo, que nos sirva también a nosotros de sospecha de alarma. Si viene un paciente que nos comenta, pues cuando consumo legumbres, por ejemplo, pues noto que me encuentro un poco peor a nivel articular, pues revisar que no hay sobre todo alguna patología digestiva asociada o alguna sensibilidad. Pero bueno, en resumen, dieta mediterránea antiinflamatoria, asegurando un buen consumo de antioxidantes. Sí, es verdad que yo animaba mucho a las personas que nos estén viendo o escuchando a seguirte en redes porque das muchas ideas de dietas, todo lo que nos has dicho antes, pero mezclado en un plato, porque es verdad que los pacientes nos suelen decir que se vuelven muy locos porque, claro, nos dicen, tengo que tomar 5 frutas y verduras, tengo que tomar lácteos, tengo que tomar, ¿cómo lo hago? Y por eso les animaba a seguirte porque das platos muy completos. ¿Ese también puede ser una solución? Exacto. Sobre todo eso, ayudarles, que esto a veces lo vemos mucho más fácil en consulta, a poner en práctica todas esas recomendaciones para que sea sostenible para ellos. Y lo que hablamos, que no sea un estrés adicional que pueda influir de forma negativa también a sus dolores. O sea, individualizarlo todo, pero sí que se puede llegar a hacer una dieta súper sencilla, pero que les influya de forma positiva en sus síntomas, digamos. Genial. Sí es verdad que hablábamos de las redes sociales, que da la impresión de que tenemos que huir de ellas, pero yo creo que también hay mucho contenido de calidad y en ese sentido no todo el mundo puede tener un nutricionista a mano, pero os tiene a vosotros en las redes sociales. Yo no sé qué sensación tienes tú en redes sociales con los pacientes autoinmunes, ¿cómo lo manejas? Vale, pues normalmente, por ejemplo, el tipo de pacientes que me llega a mí, la mayoría de las veces suele ser de redes, entonces ya vienen un poco enseñados, digamos, a no tener mensajes, digamos, muy extremistas, muy restrictivos. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Creo que hay ciertos perfiles que yo son los que animo a huir a los
pacientes, los típicos de esto lo puedes consumir, esto no, que te pueda llevar también a tener incluso una mala relación con la alimentación, pero quedándonos también con que hay ciertos perfiles profesionales de sanitarios que se centran muchísimo en dar un mensaje positivo y sobre todo divulgar desde la ciencia, que para mí es lo más importante. O sea que sí. No, disculpa. Me iba a decir que qué importante es el mensaje que lanzas de tener una relación positiva con los alimentos y no restrictiva. Me parece un mensaje muy positivo. Sí. Sobre todo en el mundo actual, que pues lo que hablábamos, que al final sí que existen muchas cuentas con mensajes muy negativos o incluso que te pueden hacerte sentir a ti culpable de que pues a lo mejor te encuentras peor en tu patología por el tipo de alimentos que consumes. Es muy culpabilizador, sí. Al final intentar no demonizar ningún tipo de dieta ni de alimentación. Es verdad, una cosa que nos preguntan muchos pacientes son sobre alimentos concretos. Ahora está muy de moda, y tú lo sabes, pues la cúrcuma, el jengibre, el colágeno, los suplementos. Pero realmente esto nos lo preguntan en consulta y nosotros al final no somos especialistas y muchas veces no sabemos qué contestar, y es si realmente hay alimentos o nutrientes que tengan un verdadero poder antiinflamatorio. Vale, pues esto es un temazo, porque no los alimentos en sí, pero sí que tenemos que saber que existen ciertos alimentos que poseen compuestos bioactivos que pueden tener un papel positivo en la resolución de la inflamación, digamos. Entonces, no alimentos concretos como centrarnos de tener que consumir muchísima cúrcuma o muchísimo jengibre, pero sí saber y tener una buena educación alimentaria de qué alimentos son los que tienen más compuestos antioxidantes que puedan tener un papel positivo para nosotros. Entonces es un poco por ahí. Y luego lo de los suples que me comentabas, a lo mejor de la cúrcuma, jengibre, pues sí que es verdad que hay pacientes que puede tener un impacto positivo, pero yo sí que transmitiría también un mensaje de intentar no suplementarte por tu cuenta, porque este tipo de suplementos pues no están exentos de tener contraindicaciones en ciertos casos, que tienen interacciones incluso con los medicamentos. Entonces... ¿Y con qué tendrían que tener cuidado los pacientes? ¿Con las concentraciones, con la preparación? O sea, si hubiera ahí alguna bandera roja que tuvieran que tener cuidado, ¿en qué se tendrían que fijar? Pues al tomarlo en forma de alimento, por ejemplo, la cúrcuma al cocinar, el jengibre al cocinar, no pasa absolutamente nada, pero tenemos que tener cuidado cuando ya lo tomamos en forma de suplementación. Perfecto. ¿Vale? Por ejemplo, pacientes que a lo mejor, además de alguna patología reumática, tengan alguna otra patología que requiera el uso de anticoagulantes orales, tienen que tener mucha precaución justo con los suples que más se utilizan en este tipo de patologías, la cúrcuma, el jengibre y el omega 3, ¿vale? Sobre todo el omega 3, cuando ya traspasas los niveles de 3 gramos al día, ahí hay que tener mucha precaución, porque puede potenciar el efecto de los medicamentos anticoagulantes, también de los antiagregantes plaquetarios, incluso a veces en mujeres que tomen anticonceptivos se puede reducir la efectividad de estos medicamentos. Entonces... Me parece un gran mensaje, porque es verdad que ahora está como muy de moda levantarse por la mañana, tomarte tu café con tus 4 o 5 suplementos maravillosos, pero es lo que tú dices, si estás haciendo cambios dietéticos y de hábitos de vida, es que a lo mejor ya estás haciendo esa suplementación de manera natural. Que a lo mejor ni siquiera lo necesitas. Hay veces que lo que hablamos antes de la patología digestiva, o no, aunque no son una patología, sensibilidades, a lo mejor puede suceder que en ese paciente, por lo que sea, no absorbe bien los nutrientes, entonces ahí sí que podemos valorar suplementar ciertas cosas, pero hay veces que si ya planteamos una buena alimentación no tiene por qué ser necesario tomar 10 suplementos al día. Sobre todo, también, ¿cuál es tu opinión como experta en cuanto a los suplementos, en cuanto a ¿deberían de ser siempre prescritos por un especialista como tú, o en población general puede haber un poquito de mano ancha? Fíjate que yo te diría que sí. A mí sí que me gustaría que estuviesen más regulados. Sobre todo que a veces nos encontramos mucho que al final ser de venta libre, pues te los pueden vender en un herbolario. En una farmacia al menos tienes un poco el feedback con la supervisión de un farmacéutico. Pero claro, todo lo típico de herbolario, que tampoco sabes exactamente el origen de los activos. Claro, el riesgo de hepatotoxicidad es grande. Y más cuando ya tomamos medicamentos que se están procesando por las mismas vías. Al final no dejan de ser un tipo de medicamentos o de que interfieren. Y hablando de interacciones, ¿sabes si alguno de estos suplementos pueden interactuar con las medicaciones de reumatología? Que los pacientes a lo mejor pueden tener miedo con eso. Vale, no en concreto, pero sí por lo que hablábamos del hígado. Vale. Que a lo mejor si tienen varios medicamentos que se procesen por la misma vía y metemos otro que pueda inhibir esas subenzimas, que es que en general se suelen metabolizar por la misma, ahí sí que tendremos que tener precaución. O sea, no porque interaccionen directamente con los medicamentos, sino porque puedan saturar un poco la parte hepática.
Sí, es verdad que uno de los grandes factores que influye en las enfermedades reumatológicas es el tema del exceso de peso, tanto por la sobrecarga mecánica como por el componente inflamatorio del tejido adiposo, que es algo que se está estudiando mucho en los últimos años. Y además nosotros sabemos que muchos medicamentos reumatológicos son menos eficaces en casos de sobrepeso. Entonces, sí es verdad que tratar el sobrepeso en la consulta de reumatología a veces es complicado. ¿Cómo podemos ayudar a los pacientes a reducir el peso de forma saludable y sobre todo que no lo vean como una culpa, como una carga más sobre su enfermedad? Claro, pues es muy importante por las dos cosas que has comentado, por la carga mecánica que pueda suponer sobre las propias articulaciones, como porque el tejido adiposo, al final al ser un órgano metabólicamente activo, sí que es verdad que puede estimular más síntesis de sustancias proinflamatorias, por así decirlo, y eso puede repercutir en que si están en una situación aguda se encuentren peor. Entonces es complicado abordarlo, yo soy súper consciente, entonces yo diría empezar por lo más básico, sobre todo asegurar que están consumiendo el tipo de alimentos que son más nutritivos para ellos, para que así de una forma indirecta, si ves algo de inflamación que pueda estar repercutiendo también en el exceso de peso, que se pueda regular por sí solo. Y a partir de ahí ya investigar otro tipo de alternativas, pero sobre todo el mensaje que yo quiero transmitir también es que no tenemos que poner todo el peso sobre el peso de la báscula, sino también centrarnos mucho en escuchar al paciente con los síntomas que tiene e intentar, pues a lo mejor darle pautas también de ejercicio físico ya a la persona que esté más enfocada en eso, también nuestras pautas nutricionales, pero que lo vea como una ayuda o una vía para encontrarse mejor y tener una calidad de vida mucho más buena. No tanto como tienes que reducir peso sí o sí, o tienes que hacer una dieta restrictiva, ni mucho menos. Sí, es verdad, lo que cuentas que debe de ser muy interesante en vuestra consulta de individualizar cada caso, pero es verdad que nos encontramos a veces en la consulta con el tema del sobrepeso, que tú le preguntas al paciente qué come y no es consciente de que hay cosas en la dieta que son nocivas. Tú en la consulta, ¿qué cosas te cuentan los pacientes que ellos creen que son sanísimas, pero no lo son? ¿Cuáles son las que más ves? Pues yo suelo hacer mucho hincapié en esto justo, sobre todo para, antes de hacer pautas muy concretas, asegurarme de que estamos cubriendo lo más básico. Entonces, sobre todo, más que ciertos alimentos que puedan consumir que sean negativos para ellos, lo que me suelo encontrar es que hay otros alimentos que saben, o no, que ellos no saben más bien, que tienen un impacto muy positivo y no los consumen tanto. Entonces al final también es una manera de explicárselo. Se puede desplazar un poco el consumo o asegurar el consumo de estos otros y de forma indirecta, pues a lo mejor alimentos que tengan más carga glucémica, por ejemplo, o grasas que sean de peor calidad, que al final ellos mismos se dan cuenta de, pues esto me sentaba peor y ahora al haber cambiado y asegurarme de que estoy consumiendo otro tipo de alimentos, pues me encuentro mejor, ¿no? La verdad es que es muy interesante ver cómo, más que hacer prescripciones, hacéis correcciones no, esto que estás tomando no es lo correcto o no estás tomando lo correcto. O sea, me parece súper interesante que hagáis esas correcciones. A mí es que me gusta mucho orientarlo también desde un punto de vista como muy positivo, ¿no? Porque a veces si vienen a consulta y ya saben que les vas a quitar, yo qué sé, el gluten, los lácteos, pues yo lo entiendo, o sea, que somos empáticos y lo comprendemos. Entonces es mejor darnos cuenta de lo que falta y a partir de ahí ir construyendo una alimentación que sea mucho más nutritiva o densa nutricionalmente. La verdad es que esa visión positiva tiene que ser mucho mejor para el paciente, desde luego, como pasa siempre. Al final sabemos que cambiar hábitos no es fácil, especialmente en pacientes como los nuestros, que están cansados, que tienen dolor, que están luchando con una enfermedad. Entonces, si uno de nuestros pacientes decide que quiere cambiar su alimentación, ¿qué pautas le darías? Vale, pues comenzar con lo más básico. Asegurarnos, sobre todo, de que entiendan que los momentos en los que mejor se encuentran van a ser los que ellos pueden necesitar para ir organizando pues esas fases en las que se puedan encontrar un poquito peor. Y yo lo que suelo hacer siempre es intentar buscar juntos en consulta pues 3-4 platos que les puedan gustar, que les encajen, que sean sencillos, para que los tengan, yo qué sé, en la nevera ya planificados y que en un momento de forma muy sencilla pues puedan recurrir a ellos. Y sobre todo eso, intentar hacer todo lo más sencillo posible, contando con que a veces vienen con muchísima fatiga o muchos dolores para facilitarlo lo máximo, o buscar elaboraciones que sean mucho más sencillas pero a la vez completas, entonces un poco así. Y sobre todo que enseñarles, esto ya es muy educación alimentaria, ¿no? Que tengan una buena despensa y que sepan construir con platos, que a lo mejor no lo han tenido que comprar todo fresco, pero que puedan construir ellos platos que les sienten bien y que lo hagan de una forma muy fácil sin mucho esfuerzo. ¿En qué encuentras tú que hay más un freno por parte de los pacientes?
en cambiar alimentos, en decir, tengo que dejar de comer esto, tengo que empezar a comer esto, o en tengo que empezar a cocinar, porque eso ahora estamos muy hechos a, bueno, pido semanalmente la comida que me la traigan a casa o como en el trabajo. ¿Qué encuentras tú que es más difícil para los pacientes? Vale. Pues depende del paciente también, pero muchas veces el ponerte a cocinar es bastante frecuente y más ahora en este tipo de sociedad que vamos a tope y no nos da tiempo tampoco a planificar mucho. Entonces también muchas veces vienen con esa idea de comer sano es muy complicado o los cambios que tenemos que hacer pues van a suponer muchísimo esfuerzo y no es así. Al final es un poco planificarlo bien para que les sea sencillo, pero que no tiene por qué resultar complicado. Es un poco desde donde hagas el planteamiento, digamos. Pero me parece, o sea, lo que me parece muy positivo es que intentéis recuperar el hay que cocinar. Deja de cogerte los tuppers del supermercado, sino llévate tú tu comida y verlo como algo positivo y como algo incluso divertido. Exacto, y que a veces ellos también tienen ese feedback positivo, que a lo mejor al principio puede costar mucho, pero cuando de repente tienen todos sus platos congelados del día que se encontraron un poquito mejor y el día que se encuentran peor, ven que comen saludable y que les está repercutiendo de forma positiva de pues mira, hoy me encontraba peor, pero al final me he encontrado un poquito mejor también al comer alimentos nutritivos. Eso también les va a ayudar a tener un poco ese feedback positivo de decir, pues merece la pena este esfuerzo, que yo sé que es un esfuerzo, pero que a veces si no ves ese resultado, pues no es tan sencillo mantenerlo que sea sostenible, ¿no? Tienes toda la razón. Muchas veces nos vamos de viaje, comemos fatal, nos encontramos fatal, pero no asociamos a que, en cambio, si hacemos bien las cosas, claro. es que no es que me esté encontrando normal, es que me encuentro mejor. Bien, me encuentro mejor. Entonces, me parece un mensaje que muchas veces no lo pensamos, pero es positivo, sí, que pero es positivo. No solo está el deporte, o sea, la dieta también te puede hacer sentir mejor. Exacto. Qué positivo, me gusta mucho. Bueno, también sabemos, nuestros tratamientos tienen a veces sus pegas, hay veces que unos aumentan el apetito, otros lo disminuyen y esto es complicado, sobre todo ahora, por ejemplo, que estamos hablando del día a día. Entonces, para esos pacientes que o bien están viendo que el tratamiento les hace picar mucho entre horas o que dicen es que no tengo absolutamente nada de hambre, si tuvieras que darle algún consejo, ¿qué les dirías? Pues sobre todo, ver exactamente qué tratamientos están utilizando para saber cuáles son los efectos más asociados a ellos o ver si a lo mejor esas sensaciones de pues necesito comer un poquito más es propio de la fase de la enfermedad en la que se encuentren. Un poco diferenciarlo en esos dos aspectos, digamos. Y sobre todo hablarlo muy bien con ellos. Y a mí me gusta mucho explicar, pues eso ya es un poco de farmacéutica, ¿no? Pues tienes este medicamento, que entiendas bien qué es lo que te estás tomando y que seas consciente de que puedes tener esas sensaciones en momentos concretos, porque eso también a ellos les va a ayudar a escucharse más y que si tienen más hambre que no se sientan mal, también de que digan, pues ¿por qué tengo más hambre? A veces también el tema de los corticoides pueden influir mucho con la relación con los alimentos, al notarse más hinchados y demás. Entonces, que no se sientan mal por comer más en momentos en los que sus requerimientos energéticos sean mayores y asegurarnos de, pues sobre todo, que están consumiendo suficientes fuentes de grasas saludables, suficiente cantidad de proteína, que es imprescindible, sobre todo también si tienen corticoides prescritos. Entonces, asegurarnos de que las ingestas están siendo suficientes, de darles ideas que sean nutricionalmente muy buenas, que sean saciantes, darles ideas de recetas también, para que las tengan un poquito ya pensadas y, pues si tienes un poquito más de hambre, planifica también un poco más las ingestas para no dejar ventanas tan grandes y que llegues con tanto hambre y te siente a lo mejor un poquito peor el consumir tanta cantidad. Y a lo mejor en esos casos, a esos alimentos más saciantes, si tuvieras que poner algún ejemplo, ¿cuál sería? Frutas, frutos secos, sobre todo los frutos secos y sobre todo la proteína, que es que yo diría que es de lo que siempre se nos suele olvidar un poco más. Entonces, asegurar ingestas de proteínas en todas las comidas que hagamos en el día, imprescindible. Ahora que están tan de moda las proteínas, que todo el mundo toma proteínas, ¿crees que se está haciendo un uso correcto de ellas? Por ejemplo, ahora lo que estás comentando a nivel saciante, o sea, los alimentos que disponemos en el supermercado, alto porcentaje en proteínas, ¿esos crees que estamos haciendo un correcto uso? Pues sobre todo los productos de supermercado, yo soy un poco reacia a utilizarlos, porque a veces nos quedamos un poco con la idea de, pues con este yogur alto en proteínas estoy llegando, pero tampoco hay tanta diferencia con los yogures normales y a lo mejor estamos desplazando el consumo de otros alimentos que son más saludables. Me imagino, por ejemplo, un yogur con proteínas. En general le suelen poner también muchos edulcorantes que te pueden alterar un poquito la microbiota
Luego ya sabemos también que la microbiota de estos pacientes, no sabemos muy bien si por la patología o por a lo mejor los medicamentos que puedan estar utilizando, más bien yo creo que un poco por la presencia de patologías autoinmunes, que la microbiota ya puede estar un poco alterada. Entonces, si estamos contribuyendo a consumir alimentos que pueden desajustarlo todo un poco más, cuando puedes consumir proteínas por otras fuentes un poco más sencillas, digamos, yo sé que soy un poco más reacia, que no los veo mala opción para momentos concretos, pero a lo mejor es que nos estamos quedando cortos de otros alimentos que nos hacen el mismo papel. Es lo que hablábamos al principio, que lo vemos en consulta, que es la sensación de los pacientes o de la población general de que determinados alimentos son súper saludables, claro. Y lo que tú dices, son los edulcorantes, los hidratos de carbono y demás, y no nos damos cuenta de que hay otras opciones más naturales que les pueden ir mejor. Como mensaje final, yo creo que es muy importante remarcar que comer bien no lo cura todo, pero sí que está claro por todo lo que nos has contado que puede marcar una diferencia en nuestra salud y en cómo nos sentimos, y lo mejor es que cada comida es una oportunidad para cuidar nuestra salud. Y me ha parecido genial también el mensaje de que seamos conscientes de que nos puede hacer sentir mejor. No solo es, bueno, cómo esté tu intestino, tu tripilla, es también pues, la alegría que tengas. Bueno, ha sido un placer, Natalia. Yo creo que nos has solucionado muchas dudas y espero que a las personas que nos estén viendo y escuchando les haya gustado también, y ha sido un placer auténtico. Bueno, lo mismo digo, muchísimas gracias por la invitación y lo mismo, espero que haya resultado muy útil el episodio.